noches. El día de hoy, como parte del diplomado en Derecho Laboral, vamos a ver, o se va a iniciar una especie de submódulo o módulo referido al proceso laboral. Van a haber varias clases sobre el proceso laboral y el día de hoy es la primera de esas clases referidas al proceso laboral regulado por la actual Ley Procesal del Trabajo, nueva Ley Procesal del Trabajo, la Ley 29497. ¿Alguno de ustedes litiga o ha visto un juicio laboral con la nueva Ley Procesal del Trabajo, con la antigua Ley Procesal del Trabajo, con la Ley 26636, que estuvo vigente hasta el año 2010 y en Lima se aplicó de manera completa hasta antes del año 2012? Bueno, desde el año 2012 en Lima se aplica y está vigente la nueva Ley Procesal del Trabajo. Si hay que compararlo visualmente con algo, no sé si ustedes habrán visto estas películas norteamericanas de juicios orales bajo un sistema anglosajón, un sistema propio del common law. Eso que se lleva a cabo en ese tipo de audiencias, en ese tipo de juicios gringos, estos juicios norteamericanos o incluso ingleses, es un modelo de litigación oral. Ese modelo de litigación oral existente en otros países desde hace varios años o siglos, incluso como en Estados Unidos, como en Inglaterra, e incluso ya en Sudamérica, en países como en Colombia, como en Chile, como en Venezuela, se empezó a aplicar en nuestro país en materia laboral en el año 2010. Empezó la aplicación progresiva de la nueva ley, primero en Tacna, luego en la Corte de Ica, luego en el año 2012 en Lima, y pese a que ya estamos en el año 2019, aún hay distritos judiciales en el país en los que no se aplica aún la nueva Ley Procesal del Trabajo. Son distritos judiciales en los que la ley procesal aún es la Ley 26636, que es una ley que data del año 1997. Entonces, en Lima, por ejemplo, ya se aplica desde el año 2012. Eso quiere decir que ya no hay juicios o trámites que se desarrollan bajo la antigua ley. La respuesta es que no, aún hay procesos que empezaron antes del año 2012 en Lima y que aún van a desarrollarse y finalizar con la metódica de la antigua ley. Pero todo proceso que empezó en el año 2012 en Lima, por ejemplo, ya se rige por las aplicaciones, las disposiciones de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Entonces, les hacía esa comparación visual de esos juicios norteamericanos. No sé si ustedes habrán visto películas bastante conocidas. A ver, alguna película de algún juicio norteamericano que usted alguna que tenga en la mente. El abogado del diablo. Ah, el abogado del diablo, claro. Lincoln, hay una de Lincoln. De 1939. Ah, wow, usted es cinéfila. Pero bien así. ¿De qué trata? Así es un juicio de un delito, de un asesinato. Porque yo también me gusta ver cine antiguo y quizá... Pero todo un drama. Claro, eso por ejemplo se aplica en Estados Unidos desde hace siglos. Sí. Una película más reciente, no sé si habrán visto Filadelfia, esa película donde trabaja Tom Hanks, que es un trabajador con VIH-Sida ya por el año 1900, en la década del 90 del siglo pasado. En ese juicio se muestra, por ejemplo, de una forma bastante palpable cómo la litigación oral influye en el desarrollo del proceso. Los alegatos de apertura de cada una de las partes, la actuación de medio de prueba, la declaración de testigos e incluso también los alegatos de clausura. Dentro de la declaración o la participación de los testigos en un juicio oral hay el interrogatorio, el contrainterrogatorio, y eso se desarrolla bajo técnicas de litigación oral. Todas esas características del proceso
oral se aplican ya en el proceso laboral actual que rige, o en la dinámica del proceso que rige el proceso laboral actual. Entonces, como fundamentos, vamos a explicar por qué surge la necesidad de implementar una nueva ley procesal del trabajo. Bueno, ya han visto en clases anteriores el tema sustantivo, el derecho al trabajo sustantivo. Ahora vamos a ver el derecho procesal del trabajo. Y se ha explicado cuál es la relevancia del derecho del trabajo. Sabemos que hay un sinfín o varias ramas del derecho para que los abogados, según su gusto o afición, puedan especializarse, ¿no? Hay derecho, actualmente derecho aeronáutico, agrario, eclesiástico, procesal. Pero bueno, de esos derechos hay derechos que tienen un matiz más social que otros. Por ejemplo, el derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque el derecho del trabajo regula la relación de trabajo. Y la relación de trabajo protege, o dentro de los bienes que protege, se encuentra el derecho a la remuneración. Y el derecho a la remuneración tiene carácter alimentario. Entonces, el derecho del trabajo regula de alguna forma uno de los medios más importantes de subsistencia del ser humano, que es el trabajo dependiente. Entonces, el derecho del trabajo tiene una importante relevancia en todos los ámbitos de nuestra vida y de alguna forma se le vincula con o se le define como derecho social, como lo dijo alguna vez Mario, el maestro mexicano Mario de la Cueva, el derecho social, que incluye el derecho del trabajo, al derecho colectivo del trabajo, a la seguridad social, a la seguridad y salud en el trabajo. Ahora, el derecho del trabajo no es complejo, no es física cuántica, no es lo que usualmente creemos que puede ser o que consiste en hacer cálculos, liquidaciones, saber cómo determinar las ETS. Eso es un aspecto del derecho del trabajo, pero es el aspecto mínimo. Hay un aspecto más complejo, o hay situaciones en las que el derecho del trabajo se vuelve complicado, como por ejemplo un supuesto de conflicto de derechos fundamentales entre el derecho fundamental de la libertad de empresa del empleador y el derecho fundamental al trabajo o algún derecho fundamental que tiene eficacia en la relación de trabajo. Por ejemplo, ha llegado hace algún tiempo un caso al Tribunal Constitucional que era el siguiente caso: una empresa o un hospital frente a un médico de ese hospital que estaba adscrito a una iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y en virtud a esa religión ellos no pueden trabajar, creo que o el día sábado o el día domingo no pueden trabajar, tienen que dedicarlo al culto, y la empresa impuso una orden para que el trabajador labore ese día sábado, que era el día del culto. Entonces él no va a trabajar y presenta una objeción de conciencia y lo despiden por incumplimiento de obligaciones y por rebelarse a las decisiones del empleador. Ese tema no es un tema sencillo, no es física cuántica, no es números. Va a depender mucho de la posición ideológica del órgano judicial que resuelva el conflicto, qué solución darle a esa controversia. Al final, ¿qué creen ustedes que dijo el Tribunal Constitucional en ese caso? Ordenó la reposición del médico, tutelando su derecho fundamental a la libertad de religión por encima a la libertad de empresa o a la disposición del empleador de que el trabajador asista ese día a la empresa. Lo que les comentaba, los beneficios que se le reconocen al trabajador tienen carácter alimentario. El sueldo que recibe el trabajador, el sueldo que recibimos nosotros como trabajadores, es probablemente nuestra principal fuente de subsistencia. No en todos los casos, pero en la mayoría así lo es. Los derechos laborales son usualmente más importantes que la libertad de empresa, como en el caso que les había comentado. Y esa preponderancia del derecho al trabajo exige una justicia y una tutela urgente y abierta. Les planteo la siguiente situación. Nosotros somos trabajadores dependientes, tenemos un ingreso mensual y en función a ese ingreso mensual pagamos una hipoteca,
pagamos un crédito vehicular, pagamos nuestra tarjeta de crédito, pagamos los estudios de nuestros menores hijos. Todo eso, en la mayoría de casos, se paga ¿a partir de qué? A partir del sueldo que recibimos. Tenemos una proyección personal en función a nuestro sueldo. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos constituido una hipoteca a 20 años, por decirlo, y depende el pago de eso de nuestro sueldo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hoy día que estamos 2 de abril nos indican que vamos a trabajar hasta el 31 de abril? ¿Qué es lo primero que al trabajador se le va a pasar por la cabeza, ¿no? La desesperación o la preocupación de cómo, después de quedarse sin trabajo, poder afrontar esa situación. ¿Y eso qué refleja? Que el derecho del trabajo, la protección del trabajador, de su estabilidad y de su salario, deben tener una tutela urgente. Entonces, supongamos que el despido que efectúe la empresa es un despido ilegítimo, un despido ilegal, que no tiene ningún tipo de causa. ¿Qué le correspondería al trabajador frente a esa decisión del empleador? Una indemnización por despido arbitrario, pero en la actualidad en nuestro país, desde el año 2002, con la famosa sentencia del caso Telefónica, también podría demandar su reposición. Entonces tiene esas dos opciones: indemnización por despido arbitrario si es que ya no quiere regresar al trabajo, o su reposición. Pero ¿qué pasa en nuestro país? Por ejemplo, en la actualidad es cesado, en el ejemplo que les doy, el 30 de abril. ¿Y cuánto creen que va a demorarse la demanda que planteé en ser admitida siquiera? No en ser declarada fundada, sino en ser 2 meses a 3 meses aproximadamente. Si el trabajador o su abogado o su procurador van todos los días al juzgado, lo puede obtener en 1 mes a lo mucho. Y para que la sentencia de primera instancia se emita y ordene la reposición del trabajador, actualmente estamos hablando entre 1 a 2 años. Y la sentencia de primera instancia implica ya la reposición del trabajador, no, porque si la parte contraria, que es la empresa, presenta un recurso de apelación, eso se va a dilatar 1 a 2 años más. Llevamos 4 años. Entonces, la importancia del objeto de protección del derecho del trabajo, que es la estabilidad en el empleo, el ingreso de un salario y la subsistencia misma del trabajador, exigen una tutela rápida, porque si se va a demorar el juicio laboral 4 años en ordenar la reposición del trabajador, ¿cómo va a ser el trabajador durante ese tiempo para poder subsistir? Va a tener que, no sé, cachuelearse, o someterse a un trabajo informal y en el mejor de los casos reubicarse rápidamente. Pero somos conscientes de que la reubicación, la recolocación del trabajador en otro trabajo no es un tema fácil actualmente. O sea, no hay trabajo a la vuelta de la esquina. Si somos despedidos o salimos de un trabajo, no va a ser tan fácil reubicarse. El año pasado, un especialista en materia laboral señaló que un profesional titulado debería demorarse entre 3 a 6 meses para reubicarse, conseguir un nuevo trabajo. Yo tengo colegas, amigos que han cesado, abogados jóvenes, y llevan por lo menos 2 a 3 años sin poder conseguir un trabajo estable y bien remunerado. O sea, no es un tema sencillo. Y precisamente esa importancia del derecho al trabajo y de los bienes tutelados exige que el ordenamiento jurídico disponga una tutela urgente. ¿Cuál era el escenario laboral al momento de la emisión de la nueva ley procesal del trabajo, allá en el año 2009, hace 10 años? Hay un antes y hay un después. Todo esto se puede sintetizar en lo siguiente. Lo vamos a detallar, pero ¿qué ocurrió o cuál fue la principal razón para que en nuestro país se emita una nueva ley procesal del trabajo? La firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos allá en el año 2009. ¿Qué pasó? Que Estados Unidos, cuando celebra tratados de libre comercio con países en vías de desarrollo como el nuestro, exige cierto mínimo de cumplimiento de la normativa laboral. ¿Y por qué lo hace? Lo hace
para que los trabajadores de ese país consigan buenos derechos y tengan una vida digna. Ese es el discurso, pero la realidad es otra. ¿Por qué Estados Unidos le exigiría al país con el que va a celebrar un tratado de libre comercio que en su fuero interno vele por el cumplimiento de la normativa laboral? En el año 2009 esta era la situación. Service. Había una proliferación en la subcontratación de personal. Las empresas pueden contratar a su personal en su planilla, como lo pueden contratar o tener fuerza de trabajo a través del destaque de trabajadores que están en planilla de otras empresas. Ustedes pueden advertir, por ejemplo, en muchas empresas que el personal de vigilancia, el personal de limpieza no está en planilla del local o del negocio, sino están en planilla de servicios, que lo destacan a las empresas. No se habían regulado la figura de la tercerización de servicios. La reposición era la excepción, no era la regla. Las horas extras difícilmente se le podían conceder a un trabajador porque tenía una carga probatoria compleja. Los jóvenes trabajaban sin muchos beneficios. El trabajador tenía que probar todos los elementos de una relación de trabajo. Los contratos a plazo fijo siguen siendo la regla, los contratos temporales, pero no había una fiscalización seria de ese tipo de contratos. Los juicios laborales demoraban 4 años, 4, 5, 6, hasta 8, hasta 10 años. La inspección laboral era principalmente orientativa, no era sancionadora como lo es ahora. Sí era, pero su matiz era más orientador. Y a nivel de negociación colectiva, la negociación por rama también era la regla. Hay negociación colectiva a nivel de empresa, cuando hay un sindicato en la empresa, pero también puede haber negociación colectiva a nivel de rama. Por ejemplo, ahora me comentaba un amigo que trabaja en una minera que la Federación de Trabajadores Mineros se ha planteado, después de mucho tiempo, o creo por primera vez, plantear una negociación colectiva a nivel de rama con todas las mineras. Es que lo que suele haber en nuestro país es negociación colectiva a nivel de empresa. IPEG tiene un sindicato y el sindicato negocia con IPEG, pero lo interesante y lo que prolifera en otros países, como por ejemplo en España, son las negociaciones por nivel de rama o de actividad. Entonces se negocia un sindicato, una federación que agrupa todas las empresas agrarias, negocia con todas las empresas agrarias. Hay un convenio colectivo que vincula a todas las empresas agrarias. Eso en nuestro país es bastante escaso. Entonces, ¿cuál era la intención en ese entonces? Además de implementar la nueva ley procesal del trabajo, regular las service o limitarlas, regular la tercerización. En el año 2008 se crea la ley de tercerización. Doctor, disculpe, esto solamente es para lo que es empresa privada, ¿no? Sí. Esto no es nada para el Estado, ¿cierto? Es que la clase del día de hoy, el módulo es procesal laboral. Pero por eso. Y los antecedentes de la creación de la nueva ley son casi todos privados. Y el único antecedente que conjuga con la promulgación de la nueva ley procesal del trabajo, que tiene que ver con el sector público, es la creación del contrato administrativo de servicios en el año 2008, el famoso CAS. Entonces, si tuviéramos que agregar algo que se vincula al sector público, es la creación del CAS y la informalidad que existía en el Estado. Pero antes del CAS, doctor, los servicios no personales. Claro, que siguen existiendo. Claro. Pero lo que voy es que cuando Estados Unidos firma el tratado o exige o va a firmar el Tratado de Libre Comercio con el Perú, le exige ciertas condiciones al Perú. Yo les preguntaba por qué las exige, para que los trabajadores peruanos sean felices o tengan derechos. No, es un tema de dumping comercial. ¿Qué es el dumping? Cuando un país no exige a las empresas el cumplimiento de la normativa laboral, el costo se abarata, el costo de producción. Por eso que muchas veces, por ejemplo, Estados Unidos prefiere hacer su mercancía en Taiwán, en China. ¿Por qué? Porque como no hay una regulación laboral fuerte, el costo del empresario es menor y puede vender su producto a un precio mucho más barato. En cambio,
¿qué ocurriría si se le exige que cumpla con toda la normativa laboral? El costo va a aumentar y así el bien que venda se va a vender a mayor precio y ya no compite tan agresivamente contra los productos americanos. No es un tema de buen corazón o de querer los trabajadores peruanos, es evitar que los productos peruanos le hagan dumping o de alguna forma saboteen el precio de los productos norteamericanos. Entonces, Estados Unidos, para ese Tratado de Libre Comercio, le dijo al Perú: oye, ordena un poco tu tema laboral. Y ahí se creó la ley del CAS al interior del Estado ante la proliferación de contratos de locación de servicios no personales. Entonces el CAS fue como de alguna forma la regularización mediana, no máxima, tampoco mínima, de una situación de inestabilidad. Se creó la ley procesal del trabajo actual y también la ley de tercerización. Algunos problemas del proceso laboral antiguo con la ley procesal 2636, vigente hasta el año 2009. El proceso era escrito. Lo que se busca con la nueva ley procesal del trabajo es que el proceso sea oral. Había una distancia entre el juez y el expediente. Yo recuerdo haber visto mis juicios de la antigua ley. Tenía mi audiencia a las 11 de la mañana y no lo hacía solo yo, lo hacían la mayoría de abogados. 10:30 salía del estudio con el expediente y era suficiente leer el expediente en el taxi y llegar a la audiencia y no había ningún problema, porque el juicio era escrito, no había audio y video como lo hay acá, por ejemplo, y el juez ya tenía un acta fabricada antes de la audiencia. ¿Qué ocurría en la audiencia? El juez leía el acta, te daba el acta y se acabó, y después sentenciaba hasta que Dios lo provea. En cambio, el juicio actual es, tú tienes que ir a la audiencia, incluso a las audiencias de conciliación, más aún en las audiencias de juzgamiento, debidamente preparado, habiendo estudiado el expediente, habiéndole dedicado horas a la revisión del material probatorio. Si la discusión o la controversia es de hechos, porque hay controversias de derecho y de hecho. ¿Cuál sería la diferencia entre una controversia de derecho y una de hechos? De derecho las normas. De derecho, los hechos están claros. El tema es cómo interpretar una norma jurídica o cuál es el criterio judicial o doctrinal que existe sobre cierto tema. Pero lo rico en materia procesal es en la controversia de hechos. Un despido, por ejemplo. Un despido de un trabajador que agrede a otro trabajador. Usualmente en esos casos el trabajador va a decir: yo no lo agredí, pero la empresa va a decir si agredió a su compañero de trabajo, y ahí se desata toda una controversia probatoria. Esos juicios en el proceso laboral actual se resuelven bajo el principio de inmediatez. El juez coge el expediente, lo ha revisado antes de la audiencia y debate con las partes y con sus abogados, y en la misma audiencia debería resolver la controversia y emitir su fallo. Eso se logra gracias a la inmediatez. El proceso laboral antes era lento, se busca con la nueva ley, se buscó que sea un proceso breve y rápido. Bueno, todo eso que estamos comentando acá son las intenciones de la nueva ley procesal del trabajo. Intenciones que a la fecha han quedado únicamente en intenciones. ¿Por qué? Porque cuando se implementó la nueva ley procesal del trabajo se buscó que los procesos que duraban 4 años a más duren a lo mucho 6 meses en 2 instancias, si se iba a la Corte Suprema 1 año, y efectivamente así pasó. Los primeros procesos laborales en aquellas cortes en donde recién se implementaba la nueva ley demoraban 3 meses en primera instancia, 1 mes más en segunda, y si se iba a Suprema 3 meses más. Estamos hablando de entre medio año a 1 año. Eso era justicia laboral real. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que al inicio las partes o los abogados eran temerosos de plantear demandas. Entonces, lógicamente, ante poca cantidad de demandas, los juicios avanzaban rápido. Y después ya todos los abogados entendieron la dinámica de la nueva ley, o sin entenderla igual planteaban demandas,
y se hizo un cuello de botella. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora acá en Lima? Planteas tu demanda y primera instancia demora de 1 a 2 años. Segunda instancia puede demorar de 1 a 2 años más y Corte Suprema está demorando 2 años más. ¿Cuánto demora el juicio? Entre 4 a 6 años con la supuesta nueva ley procesal del trabajo. El juicio con la antigua ley era complejo, con la nueva ley es sencillo. Eso es verdad. El juicio ahora es más sencillo. Es bastante sencillo. El tema es la demora entre las programaciones de las audiencias o la emisión de la sentencia. El juicio con la antigua ley era formal, ahora el juicio es informal o con una tendencia a la informalidad. Las resoluciones son orales en algunos casos. Ya no hay, por ejemplo, el famoso pliego interrogatorio en sobre cerrado que había con la antigua ley. Ahora las preguntas se hacen de forma oral. Hay bastante informalidad. Me estoy refiriendo a informalidad como rapidez, como sencillez en la tramitación del proceso. ¿Qué problemas había con la antigua ley? El proceso duraba 4 a más años de duración. Eso al inicio con la nueva ley cambió. Al inicio, ya después de unos años se ha vuelto algo similar el tiempo de duración del proceso. En primera instancia con la antigua ley podía demorar 1 año y medio, en sala 1 año y en Suprema 2 años. Eso en realidad ahora se está también repitiendo con la nueva ley. Va a haber o hay cierto pesimismo en lo que les digo, pero lamentablemente es la realidad. Se esperaba que con la nueva ley las cosas cambien, cambiaron un tiempo, pero después la poca creación de juzgados o algunos aspectos que voy a comentar más adelante han traído que el proceso nuevamente se aletargue. Excesiva carga procesal de los juzgados de trabajo. Tengo un caso, hace poco me entrevisté con un juez de trabajo acá en Lima, en el que la audiencia de juzgamiento se llevó a cabo en agosto del año pasado. ¿Qué ocurre? Que cuando hay audiencia de juzgamiento, el juez debería a los 5 días emitir su sentencia. Pero ya la audiencia de juzgamiento fue en agosto del año pasado y estamos ya abril del año 2019, casi un año. Me he ido a entrevistar hace poco con el juez a decirle: doctor, ¿qué pasa? Mi sentencia está demorando mucho. Yo puedo presumir muchas cosas detrás de esa demora. Yo asesoro al trabajador en ese caso. Puedo presumir que la otra parte está presionando para que se demore la sentencia, varias cosas. Pero en realidad lo que el juez me dijo, porque ya tengo varios casos con él y me suelo entrevistar con él, es que él entra, sale de vacaciones, llega otro juez y ese juez no sentenció por 3 meses. Y esa carga la acumula el nuevo juez, el juez que nuevamente retoma su despacho. Y me dice que recién está sentenciando los casos cuya audiencia de juzgamiento se llevaron en abril y junio del año pasado. Entonces está respetando su cronograma. Y la audiencia de agosto me las va a sentenciar en un mes más o menos. Entonces, y me dijo como dato interesante que ODECMA o Control Interno le pide aproximadamente, ¿cuánto le estaba pidiendo? Me dijo 30 sentencias mensuales. Entonces tiene que despachar una sentencia diaria por lo menos, tiene que llevar sus audiencias, 2 días a la semana tienen audiencias. En el caso de él era martes y jueves, 4 a 5 audiencias por día. Entonces es bastante complicado que pueda cumplir con toda su carga procesal. Entonces con la antigua ley, en promedio cada juzgado laboral recibía al año 550 nuevos procesos, lo que suponía 16.000 juicios laborales nuevos cada año solo en Lima. Habían ciudades con elevada conflictividad, como por ejemplo Chimbote, Trujillo, donde la carga rebasaba la capacidad de los juzgados. Y en la Suprema ingresaban 8.000 expedientes por año. Y estos se demoraban aproximadamente 2 años en ser resueltos. En cuanto a la Corte Suprema, yo sí ahí le tengo bastante respeto, porque no sé cómo hacen, pero si la vista es un lunes, el otro lunes está la sentencia, sí o sí. Ahora, yo tengo amigos especialistas en la Corte Suprema que
prácticamente no tienen vida para poder sacar esa cantidad de sentencias. Sí, efectivamente, a veces se quedan 11, 12 de la noche de lunes a viernes despachando y teniendo las sentencias para que los supremos la revisen y la firmen. Entonces es bastante complicado poder cumplir, pero la Corte Suprema sí emite sus sentencias en la fecha. ¿Cuál es el problema en la Corte Suprema? O la demora, la fecha para que te programen la vista de la causa, porque después de la vista en los 5 días se emiten la sentencia. Pero por ejemplo, no sé, yo tengo una sentencia ahora de segunda instancia de trabajador, vamos a pensar en el trabajador, y la empresa plantea recurso de casación, lo admiten un mes, lo elevan a la Corte Suprema al otro mes y el expediente ya está en la Corte Suprema. Si estamos abril, va a estar en junio. Entonces el tema es que la Corte Suprema debe señalar fecha de vista de la causa y se está demorando un año y medio en programar esa diligencia. Ese es el tema, esa es la demora a nivel de la Corte Suprema. El otro gran problema era la ejecución de los procesos, porque otra vez poniéndonos del lado del trabajador, el trabajador litiga 4 o 5 años, tiene su sentencia definitiva en la que ya ganó el reconocimiento, el pago de un beneficio laboral, pero ahí no acabó el sufrimiento o la lucha. Ahora viene el tema de la ejecución de la sentencia, que es otro cantar. No es otro proceso, es el mismo proceso, pero en etapa de ejecución. En la etapa de ejecución se presentan 1000 situaciones. Por ejemplo, yo asesoré hace un tiempo a un trabajador y ganamos, perfecto, y cuando vamos a ejecutar la sentencia ya no había empresa, se había desaparecido, se dio de baja y no había posibilidad de hacer efectivo el cobro. Pese a ello, yo le planteé al trabajador desde un inicio plantear una medida cautelar de embargo para asegurar el pago, pero ahí había otra complicación, que el arancel para presentar una medida de embargo es bastante elevado y a ese trabajador no le iban a dar auxilio judicial. Entonces no planteó el embargo, seguimos con el proceso y cuando hemos querido ejecutar ya no se ha podido. Si queremos ejecutar, por ejemplo, al Estado, ese es otro cantar también. ¿Qué pasa con el Estado? Si el Estado pierde un juicio de pago de beneficio laboral, ¿se va a pagar inmediatamente? ¿O hay alguna garantía a favor del Estado en ese escenario? ¿Eso era antes, no? ¿Sigue? ¿O Sigue. es el problema de ahora? Es un problema que continúa en cuanto a la ejecución de las sentencias a cargo del Estado. Yo demando al Estado, le gano al Estado y el juez ordena que la entidad pague en el plazo de 10 días. Eso ocurre. Hay una norma que le permite a las entidades del Estado prorrogar y fraccionar sus pagos hasta en 5 años. Interesante es cuando la entidad del Estado, por ejemplo, cuando la entidad del Estado es un órgano como por ejemplo Sinermin o Citel. Esos órganos tienen presupuesto y pagan al mes más o menos o antes. Pero por ejemplo, tengo un colega que ha estado litigando contra el Minedu, creo, y lleva 3-4 años y no le pagan a su trabajador. Entonces hay otras entidades que sí patean la ejecución de la sentencia. Y en ese caso, doctor, no se puede prevenir haciendo una acción de... Una medida cautelar. Una medida cautelar. Sí. Lo que pasa es que los bienes del Estado son inembargables. Entonces no caben medidas cautelares contra el Estado. Porque supuestamente el Estado no va a quebrar, pues el Estado tiene todo el dinero para asegurar el pago. Cuando cabe un embargo, el embargo cabe cuando hay un riesgo de que el demandado no pueda cumplir con el pago de una sentencia. Pero el Estado supuestamente, la propia ley te dice que los bienes del Estado son inembargables. Pero hay recursos que son propios, ¿no? O sea, el Estado tiene 2 tipos de recursos, ¿no? Los recursos ordinarios, que es propiamente el Estado, y los recursos ¿no? O sea, de lo que ellos recaudan de terceros, ¿no? Dineros particulares, ¿no? Que no son los ordinarios, que serían los propios. Claro, pero hay una norma que le dice o favorece al Estado indicando que ese tipo de pagos deben estar en el presupuesto. ¿Y qué indica esa norma? Que si hay una sentencia, un poco el procedimiento. Sale una sentencia
y si la sentencia es notificada antes del primer trimestre del año, no sé si soy tan preciso, se puede pagar ese año. Pero si es después del primer trimestre, tiene ya que someterse al presupuesto del año siguiente. O sea, no es tan fácil, porque el Estado no es que pueda manejar sus recursos propios como lo considere, sino que hay bastantes limitaciones. ¿Qué otros problemas habían en la administración de justicia? Bueno, lo que les comentaba, excesivo formalismo, las audiencias simplemente eran con la antigua ley, audiencias de mero trámite, y el proceso laboral era largo, engorroso y complejo. No había predictibilidad en las decisiones judiciales. Podía haber un criterio en Piura, un criterio en Trujillo, un criterio en Cusco, y en el propio Lima los jueces tenían criterios totalmente diferentes. Había dudas en relación a la determinación de la competencia de los jueces laborales. Por ejemplo, un trabajador se accidentaba y el accidente genera una indemnización por daños y perjuicios. Hasta el año 2008, por ejemplo, no se sabía qué juez debía ver esa indemnización, si el juez laboral o el juez civil. Entonces no quedaba muy claro en algunos casos quién era el juez competente. En los contenciosos administrativos tampoco, si era el juez laboral o el juez contencioso administrativo, y tampoco en los juicios constitucionales. Entonces había dudas sobre la determinación de la competencia. Había limitaciones en el acceso a la justicia laboral. Era obligatorio contar siempre con abogados. En la nueva ley vamos a ver que ya no es obligatorio en ciertos casos, cuando la cuantía de lo demandado es un monto menor. También había limitación en relación a la posibilidad de que los locadores o los prestadores de servicios accedan a la justicia laboral. En la nueva ley queda claro que el locador que es trabajador o que demanda el reconocimiento del vínculo laboral puede acceder a la justicia laboral. El tema de la capacitación de los jueces. Los mejores abogados no querían ir al Poder Judicial. ¿Eso ha cambiado ahora? Yo creo que no mucho, ¿no? Sin embargo, tenemos vocales supremos como el que hace poco salió a decir que no le alcanza su sueldo para 27.000, ¿no? Le alcanza el juez, pero aparte los vocales supremos tienen otro tipo de beneficios. Ellos tienen un Lexus a su disposición para que los movilice, tienen bonos, otro tipo de beneficios, pero pese a ello hay vocales que dicen que no les alcanza. Es cierto que en otros países los salarios de los jueces, fiscales y personal que trabaja en la administración de justicia es un sueldo mejor, que atrae talento. Eso en nuestro país de alguna forma ya existe en el Poder Ejecutivo. Hay buen talento que trabaja en los ministerios, por ejemplo, porque a través de otro tipo de partidas presupuestales se les pueden pagar mejores ingresos. Ahí tú encuentras ahora especialistas en los ministerios que ganan 10.000, 12.000, 15.000 soles con no tanto tiempo de experiencia. Eso debería replicarse en el Poder Judicial, porque lamentablemente en el Poder Judicial los únicos que tienen un sueldo respetuoso son pues los jueces, salas, vocales y Corte Suprema, pero de ahí los especialistas, secretarios, tienen un sueldo bastante reducido. ¿Cuál es el riesgo de pagarle sueldos reducidos a los especialistas? La corrupción, ¿no? Efectivamente. Ahora, no es una excusa, finalmente. No vamos a defender acá a Mercedes Araoz, que señaló que su sueldo la motivaba a generar lobbies. Eso no podría justificar a que un especialista sea corrupto, pero de alguna forma es un caldo de cultivo. Había una falta de especialización en la magistratura, en la rama del derecho del trabajo. Jueces civiles que ven temas laborales, jueces penales que ven temas laborales, juzgados mixtos que ven laboral, penal, civil, constitucional, hasta eclesiástico. A veces creo que los hacen ver a los jueces, a los juzgados mixtos. Lo que se buscaba es que el juez que ve temas laborales sea además un especialista en derecho del trabajo. Problemas en la aplicación de la nueva ley.
Bueno, lo que se buscó con la emisión de la nueva ley es que las sentencias se emitan con una mayor celeridad y para eso se requería más personal para hacer el mismo trabajo. Nuevamente, esas han sido las intenciones que de alguna forma estuvieron vigentes durante cierto tiempo. Se buscó que los procesos se desarrollen en menos tiempo, se buscó el aumento de remuneraciones, pero ese aumento de remuneraciones habrá durado un año porque todos los años hay huelga, todos los años hay reclamo de los trabajadores del Poder Judicial para obtener aumentos. Y se necesitó la implementación de la tecnología en los juzgados de trabajo. Eso sí es verdad, ahí no podemos negarlo. Todos los juzgados de trabajo tienen ahora pues su cámara y su cámara que graba audio y video, y todo lo que se lleva a cabo en una audiencia laboral queda grabado en audio y video. ¿Cuál es lo importante de eso o qué relevancia práctica tiene? Se cumple con el principio de publicidad. Se cumple con el... Ahora, ¿en qué forma? Porque no es que esté colgado en algún lugar el audio y video, ¿no? Pero puede ser fácilmente revisado y supervisado por terceros para ver si hay alguna irregularidad en el proceso. O sea, yo no puedo pedir un video de una audiencia de acá la señora presente con su empresa, solo pueden pedirlo las partes. Las partes. Pero entonces, las partes mismas pueden ver claro, las partes cómo mismas se ha llevado a cabo, ¿no? Claro, por ejemplo, uno entra a YouTube y en YouTube hay audiencias con la nueva ley procesal del trabajo. Hay un abogado muy famoso que en paz descanse, que litigaba contra Bacus, y no hay ningún problema en comentarlo porque es un hecho público. Uno pone en YouTube audiencias laborales nueva ley Bacus y ya tiene como 100 audiencias. Audiencia del caso de Juan Pérez, audiencia de Elmer Guamán, audiencia de Pedro Ruiz, todas las audiencias las subía a YouTube. De alguna forma el audio y video puede servir para la publicidad de la sentencia, como usted lo indica, pero no es una publicidad en estricto porque solamente tienen acceso a los audios y videos las partes. He visto ayer en el Facebook una publicación de la Corte Superior de Justicia de Junín en Huancayo y me parece interesante. Ellos van a subir al Facebook en vivo y en directo las audiencias, las vistas de la causa, porque lo ha implementado la sala laboral. Van a subir por Facebook, uno puede en el Facebook buscar Corte Superior de Justicia Junín y las vistas en vivo y en directo las van a subir al Facebook. Eso sí es publicidad real, porque ahí cualquiera puede ver las vistas de la causa. Y son interesantes porque en Junín hay un vocal, el vocal de una de las salas es un vocal muy duro y muy enérgico en sus vistas, así que les puede servir o resultar interesante ver ese tipo de diligencia. Bueno, ahora ya hemos visto un poco los antecedentes de la nueva ley. Vamos a ver los principios contemplados en el nuevo proceso laboral. Bueno, los principios que están contemplados en la nueva ley procesal del trabajo también estaban en gran parte contemplados en la antigua ley. Los principios de inmediación, concentración, celeridad y veracidad. Y otros principios como el individuo properario y el de irrenunciabilidad. Ahora, esos principios los principios que recoge la nueva ley estaban en la antigua ley. Pero lo que se criticaba es que pese a que estén en la norma, sean solamente formalismo, o sea, sean un papel y no sean realidad. Lo que se buscaba es que con la nueva ley los principios sean reales, se cumplan cabalmente. El proceso con la antigua ley era preponderantemente escrito y formal y minúsculamente oral. Entonces era un proceso esencialmente escrito y mínimamente oral. Esto generaba dilaciones, demoras, ineficacia y mucha carga judicial.
y de alguna forma debilitaba la eficacia de los otros principios como el de inmediación, concentración y celeridad. Vamos ahora a definir los principios que regula la nueva ley procesal del trabajo, que son el principio también de inmediación, concentración, celeridad y veracidad, y el principio de oralidad. ¿Qué implica el principio de inmediación? El principio de inmediación implica que el juez durante el proceso se encuentre en constante cercanía con las actuaciones y las partes. En la antigua ley, en la ley procesal anterior, no había inmediación, porque les comento cómo era un poco la audiencia. A la audiencia llegaban las partes, la citación era 10 de la mañana. Las partes llegaban a las 10 de la mañana puntuales. No pueden llegar a una audiencia las partes nunca tarde, porque si llegan tarde no los dejan participar. Llegaban puntuales, pero la audiencia, pese a que se había citado para las 10 de la mañana, no empezaba a las 10, empezaba a las 11 de la mañana. ¿Por qué razón? Porque entre las 10 y las 11 de la mañana el juez se encontraba a puertas cerradas terminando el acta de la audiencia. Entonces las partes entraban a la audiencia y lo que hacía el juez era leer el acta que ya había redactado en ese lapso de tiempo. Leía el acta, si resolvía una excepción, un tema probatorio, le preguntaba a las partes, ¿apelan o no apelan? Sí, apelamos. Y ahí mismo redactaba y ponía la parte en esta audiencia, presentaba recurso de apelación y en el plazo de 3 días tiene que argumentar y adjuntar el arancel. Imprimía el acta y la firmaban las partes, y ahí se acabó la audiencia con la antigua ley. Y después de medio año, un año, sentenciaba. Eso era inmediación. Eso no es inmediación porque el juez no conoce el caso y no se vincula a las partes y a sus estrategias y defensa. Con la nueva ley eso es totalmente distinto y eso sí hay que recalcarlo, hay inmediación. El juez llega a la audiencia, se sienta, en la mayoría de casos el juez ya leyó el expediente antes de la audiencia, ya sabe cuáles son las pruebas del trabajador y cuáles son las pruebas de la empresa. Me han pasado casos, hay algunos jueces acá en Lima bastante minuciosos y bastante preparados que antes de la audiencia se conocen al mínimo detalle ya los medios probatorios. Entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, hace poco pude ver una audiencia en la que la empresa había mandado un abogado, tendrá pues 2 o 3 meses de colegiado y titulado un año, lo mucho. Un muchachito, un jovencito, bastante elegante, así, muy bien vestido, con corbatita bastante bonita, va a la audiencia y el juez se da cuenta claramente que era un abogado bastante novato y empezó con las preguntas. Entonces le preguntaba, por ejemplo, en el contrato de trabajo que celebraba la empresa con el trabajador, ¿se establece alguna cláusula sobre la categoría de confianza o no del trabajador? Y el abogado no había revisado los medios de prueba. Lo multa al abogado, lo multa y finalmente declara fundada la demanda a favor del trabajador. Entonces, ¿cuál es la idea que quiero expresar? Es que los jueces revisan el expediente, están en la audiencia empapados del caso y van a hacer las preguntas y van a interactuar con las partes para poder solucionar un caso. Eso es inmediación. Bueno, la nueva ley reconoce en sus dispositivos este principio. En el artículo 12 de la nueva ley se ha señalado que las audiencias son un debate oral de las posiciones de las partes precedidas por el juez. Y además el juez puede interrogar al trabajador, al empleador y a sus abogados, a los testigos, a los peritos. Tuve un caso hace un par de años con la nueva ley en Lima, en el que el trabajador había ganado en primera instancia, había ganado en segunda instancia. Era un caso de un despido de un trabajador por injuria. Ese trabajador salía de la empresa un día a las 6 de la tarde y se encuentra con otro compañero de trabajo. Y su compañero de trabajo había parado un taxi y este trabajador le dice, jálame. Y el compañero de trabajo le dice, no, porque me voy a este lugar. ¿Para qué le dijo no? El trabajador lo insultó y lo amenazó.
Entonces ese trabajador le comenta a su supervisor, le piden una declaración y lo despiden al otro trabajador por injuria, faltamiento de palabras entre compañeros de trabajo. Se le despide. ¿Qué pasó? Que en primera instancia y en segunda instancia el juzgado le dio la razón, porque mientras la empresa presentó como única prueba la declaración del trabajador afectado, el trabajador había presentado un planillón de firma de todos sus compañeros de trabajo indicando que era una persona honesta, que no tenía ese tipo de actuaciones, etc. Entonces me dan el caso a mí en segunda instancia, ya perdido, planteo el recurso de casación, lo llevo a la Corte Suprema el caso, y en Corte Suprema la estrategia del trabajador había sido que él no participe. El trabajador estaba en el público y en los podios estaba el abogado del trabajador, y por parte de la empresa estaba yo como apoderado y abogado. Entonces estamos informando, yo informo ante la Corte Suprema y el trabajador que estaba en el público hace un silbido así de oposición a lo que yo estaba diciendo. ¿Para qué hizo ese silbido? El presidente de la Corte Suprema le dice: disculpe, ¿usted quién es? Yo soy el trabajador de ese caso. Por favor, pase al podio. Pasó al podio. Y la estrategia del abogado era que no declare. ¿Por qué razón? Porque pasó al podio y uno de los vocales, el vocal ponente, le pregunta: disculpe, ¿qué pasó ese día de los hechos que han suscitado el caso? Bueno, yo salía y efectivamente me encontré con el trabajador, pero es usual que nosotros nos expresemos así. Efectivamente, yo le dije una grosería por el hecho de que no me quiso jalar en el taxi. Y ahí acabó la audiencia. Entonces, acabó la audiencia y cómo ese tipo de situaciones pueden mostrar a las personas. Nosotros nos estamos retirando, el que les habla y el trabajador me esperó en la puerta. Me amenazó, me dijo: usted no sabe cómo es la empresa, es una empresa de telefonía muy conocida, probablemente la más conocida, esa empresa española nos roba, etcétera, etcétera. Y la sentencia salió a nuestro favor. ¿Cuál fue el hecho clave? El hecho de que el trabajador salga y se muestre cómo es. Los vocales son personas ya con mucha experiencia y hasta tienen ciertas características de psicólogo, y sacaron los rasgos del trabajador y se revocó la sentencia de primera y segunda. El trabajador tenía ganado un juicio en el que podía reclamar luego sueldos de vengados, etc. Todo esto se logró gracias a la inmediación. Los vocales, tanto en los jueces como en primera, en segunda, incluso en la Corte Suprema, pueden interrogar a la parte, sus abogados y a cualquiera que se encuentre en la audiencia. La inmediación solo se consigue en un proceso por audiencia, como el proceso laboral que regula la nueva ley procesal del trabajo. Hay dos tipos de procesos principales, que son el proceso ordinario, eso lo vamos a ver en otra clase, y abreviado. En el ordinario hay una audiencia de conciliación y juzgamiento, y en el abreviado solo hay una audiencia, que es la audiencia única. El principio de concentración. ¿Qué implica el principio de concentración? Que el proceso laboral reúna diversos actos en una sola actuación, es decir, que intente concentrar diversas diligencias en un solo acto. No sé si acá no hay tiza, ¿no? En el proceso ordinario laboral, mejor para otra clase. En el proceso les comentaba que hay dos tipos de procesos de conocimiento, se pueden decir: el proceso ordinario y el proceso abreviado laboral. En el ordinario hay dos audiencias: conciliación y juzgamiento. Pero la audiencia de juzgamiento, en su contenido, incluye distintos tipos de actuaciones: el alegato de apertura, la actuación probatoria y el alegato de clausura. ¿En qué consiste la concentración? Que todas esas diligencias podrían ser diligencias distintas en el tiempo. La concentración implica que todo eso se reúna en una sola audiencia. Eso implica concentración. El principio de celeridad.
el principio de celeridad implica que los procesos se lleven de forma rápida. Es algo sencillo de entender. Celeridad es que el proceso sea célere, con la mayor economía de tiempo posible. La nueva ley procesal del trabajo busca conseguir el desarrollo rápido del proceso laboral. Y la celeridad es una exigencia que brota del objeto de protección del derecho del trabajo, que son los derechos laborales. El proceso laboral debería ser rápido porque lo que se tutela, como les comenté al inicio de la clase, es un derecho alimentario, un derecho social. El principio de economía. El principio de economía implica economía de tiempo y de energía. Es decir, que hayan pocos actos procesales y que entre esos actos procesales el intervalo de tiempo sea bastante breve. Este principio se vincula con el principio de concentración y celeridad, porque si hay economía, hay celeridad y también hay concentración. El principio de veracidad. Bueno, sobre el principio de veracidad hay toda una discusión doctrinal. ¿Qué se busca en el proceso? Y esto lo discuten los procesalistas en materia civil, sobre todo. Autores como por ejemplo Michel Tarufo señalan que el proceso lo que busca es una verdad real o una verdad procesal. Es un tema bastante complicado a nivel doctrinal. Lo que sí es cierto es que el proceso laboral y el proceso en general no logra necesariamente la verdad real. Lo que va a buscar es una verdad procesal, formal. ¿Por qué les comento eso? Porque puede ser que en la realidad el trabajador tenga razón y haya sido despedido arbitrariamente o injustificadamente, no haya cometido la falta que justificó, entre comillas, su despido. Pero si al juicio va con pocas pruebas o con una deficiente asesoría legal, la sentencia va a declarar infundada su demanda. Entonces la sentencia construye una realidad procesal, que es que el trabajador sí cometió la falta, pero en la realidad no cometió la falta. Entonces, ¿qué logra el proceso? ¿Una verdad real o una verdad procesal? Una verdad procesal. Lo ideal es que se condiga con la verdad real, pero si no lo logra, no significa que la sentencia sea injusta. Es una sentencia que sea cuestionable por el tema o por la calidad de cosas juzgadas que quieren las sentencias. Si las sentencias son definitivas, ya no cabe ningún recurso impugnatorio, tienen calidad de cosas juzgadas y pueden ser lo más injustas posible, pero ya no son cuestionables porque la cosa juzgada la protege. Pero bueno, pese a ese ideal que en el proceso es encontrar la verdad real, el juez tiene el deber de buscar la verdad real. Puede que no lo logre, pero tiene el deber de buscarla. ¿Y eso cómo lo puede conseguir? Interrogando a las partes, al abogado, a las partes, no a sus asesores legales, a las partes, y por ejemplo con algunas facultades como la prueba de oficio. ¿En qué consiste la prueba de oficio? ¿O qué entienden ustedes por prueba de oficio? La prueba de oficio es la prueba que el juez ordena que se actúe. El trabajador trajo 4 pruebas, la empresa trajo 4 pruebas y el juez, revisando esas 8 pruebas, considera que falta más, que hay pruebas que deben aportarse al juicio y esclarecerse. El juez es el que las ordena que se actúe. Esto es, por ejemplo, muy repetido en los juicios de indemnización por daños y perjuicios derivados de enfermedades o accidentes de trabajo. He visto, por ejemplo, juicios de enfermedad profesional de trabajadores mineros que van al juicio reclamando daños y perjuicios por padecer de hipoacusia. ¿Qué es hipoacusia? Sordera. Y neumoconiosis. ¿Qué es neumoconiosis? Es la enfermedad que adquiere el trabajador minero por aspirar el sílice, por aspirar el polvo en la mina, neumoconiosis. Esos trabajadores mineros no pasan usualmente de 50 años de vida. Por eso que su jubilación es menor, ¿no? En la edad que se les exige. Entonces, ¿qué pasaba? Que habían juicios de trabajadores mineros, yo he visto juicios de trabajadores mineros
de la parte de Cerro de Pasco, La Oroya, que venían al juicio, traían un certificado médico poco elegible, y el juez, ante esa duda, ordenaba como prueba de oficio que se realicen un examen médico y un peritaje. Entonces los mandaban, no sé, pues a un hospital del Callao o a la clínica internacional. El costo lógicamente lo pagaba la empresa, pero era el juez el que ordenaba esa prueba de oficio para poder llegar ¿a qué? A la verdad real. Oralidad. Este es el protagonista del proceso laboral actual, la oralidad. No es solo un principio, es la esencia del proceso laboral actual. Ahora, nuestro proceso laboral es oral en su integridad o es esencialmente oral. ¿Es un proceso 100% oral o es un proceso principalmente oral? ¿Por qué es principalmente oral? Porque las pruebas son físicas. Así es, porque hay ciertos actos procesales que siguen siendo físicos, como la demanda, que tiene las pruebas como anexo, o la contestación de demanda, que también se presenta por escrito. Un recurso de apelación, un recurso de casación se presentan por escrito. Entonces sí hay ciertos actos que aún siguen siendo escritos en el proceso. Y no conozco en realidad ningún proceso en el mundo que sea completamente oral. ¿Cómo planteas tu demanda? Oralmente lo veo un poco complicado. Tiene que haber algo escrito. Pero es esencialmente oral porque luego de esos actos, o aparte de esos actos, todo es o busca ser oral. Las audiencias, las exposiciones de las partes, entre otros. Bueno, la propia ley también establece en ciertas disposiciones manifestaciones de este principio de oralidad, porque por ejemplo ha señalado que prevalece la oralidad sobre los actos escritos. El proceso se debe desenvolver en mérito al debate oral con la dirección del juez y se busca erradicar la escrituralidad y reemplazarla con métodos más eficientes y eficaces, como la grabación de audiencias, por ejemplo. Antes, con la antigua ley, la audiencia y la declaración de testigos, ¿cómo quedaba plasmada en el expediente? Con un acta. Por ejemplo, era bastante complicado. Traían a un testigo a una audiencia con la antigua ley, se le hacían las preguntas y el secretario tenía que estar tipeando las respuestas y después presentársela, y ahí podían ellos absolver o corregir incluso la audiencia. Ahora ya no hay acta, todo se graba en audio y video, y lo que se dice en las audiencias se tiene que decir con mucho cuidado. A mí, por ejemplo, me ha pasado algún caso en el que se llevó un testigo de la otra parte y el testigo ha dicho mentiras claramente demostrables. ¿Qué pasa si un testigo dice una mentira en un juicio? En ese caso el juez lo inicia un proceso, ¿no? Porque no está pasando la verdad. Así es. ¿Qué tipo de proceso? Bueno, no es él puede remitir copias al Ministerio Público para que el Ministerio Público, así es, falsedad testimonial. Entonces nadie puede ir a un juicio a decir una mentira porque es evidente la prueba que va a haber para incriminarlo, porque está el audio y video. Para tenido hace poco un proceso en Trujillo, en segunda instancia, la sala laboral, al momento de resolver el recurso de reposición, advierte que no estaba el CD del audio y video en el expediente, no lo encontraban, el de primera instancia. Entonces, ¿qué creen que ha hecho la sala laboral de Trujillo en ese caso? Una de las salas, que son 5 o 6 allá. El audio y video de la audiencia de juzgamiento de primera instancia no estaba, se había desaparecido. Tiene que iniciar un proceso. Claro, un disciplinario contra su secretario, etcétera, pero Sí. ¿podía esa sala resolver en segunda instancia el proceso? Yo creo que sí, pero ¿qué ha hecho esa sala? Ha anulado todo y ha pedido que se lleve a cabo nuevamente la audiencia de juzgamiento. Claro. No, las pruebas están en el expediente. El tema es que lo que no hay es la constatación o la réplica de esa audiencia de juzgamiento.
Eso sería como si no estuviera el acta, porque es un acta al final, la grabación. Claro, es un acta. Porque antes era un acta escrita, pero ahora es la grabación. Así es, sí. Claro, pero un acta escrita es bastante limitada, pues, ¿no? El audio y video es bastante real. Pero bueno, en este caso, la sala, como no encontró el audio y video, anuló. Y yo creo que, bueno, hay ciertos motivos, yo hubiera resuelto de otra forma, pero sí, lo que... Un proceso de 2 años. Claro, que de ahí igual lo van a apelar y va a subir a la sala. Pero en ese caso, ¿qué pasa? Que la Corte Suprema, cuando pide un expediente o cuando el expediente llega por el recurso de casación, no lo va a aceptar o no va a resolver el recurso si no le llegan los audios y videos. Yo tengo casos, por ejemplo, en los que se ha planteado recurso de casación, el expediente llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema devuelve el expediente a la sala y le dice, oye, antes de dámelo con el audio y video. Entonces yo creo que eso hubiera podido pasar en ese caso. Y la sala, antes de evitar eso, mejor de alguna forma solucionó ese posible impasse. Bueno, ¿cómo se manifiesta la oralidad en el proceso? Se manifiesta durante básicamente la etapa cognitiva y decisoria. No hay una etapa postulatoria porque los actos postulatorios se presentan por escrito, la contestación y la demanda, pero sí en la etapa cognitiva, que es la etapa en la que el juez conoce el proceso en las audiencias, y en la etapa decisoria, que es la emisión del fallo. Con la nueva ley, el fallo de la sentencia como regla se debería emitir de forma oral en la audiencia de juzgamiento y en el plazo de 5 días ya alcanzar la sentencia por escrito. Eso que es la regla en la ley, en la práctica es la excepción. Los jueces ya no están sentenciando en el acto, sino que se reservan el fallo y la sentencia para un plazo cercano de 5 días. Y la oralidad en los medios probatorios, esto es fundamental. Los medios probatorios se actúan de forma oral. Entonces yo llevo, por ejemplo, un contrato de trabajo como medio probatorio, el juez me va a pedir que lo oralice. Oralice el medio probatorio consistente en el contrato de trabajo. ¿Qué se entiende por oralizar el medio probatorio? Exponer y señalar por qué se está presentando ese medio de prueba, cuál es la razón de presentar ese medio de prueba o qué premisa pretendo probar con ese medio de prueba. Bueno, con los medios de prueba documentales la oralidad no es tan fuerte porque los documentos, e incluso hay jueces que no requieren que se oralicen los documentos porque los documentos hablan por sí mismos. La oralidad en estricto juega un papel importante en otros medios de prueba distintos a los documentales, como cuáles: la declaración de testigos. La declaración de testigos es la manifestación más clara de la oralidad en el proceso laboral, porque el testigo llega a la audiencia, se sienta, quien le va a hacer primero las preguntas, quien presentó al testigo, quien lo ofreció a través del interrogatorio, y luego la otra parte le va a hacer las preguntas en el contrainterrogatorio. Eso es oralidad. Ya vamos a tener la oportunidad de ver algún extracto o algún video para que vean cómo es que se desenvuelve la oralidad en la actuación de la declaración de testigos y en la declaración de parte también. Hay dos tipos de declaración de testigos y declaración de parte. ¿Cuál es la diferencia? En la declaración de testigos declaran los testigos y en la declaración de parte el trabajador o el empleador a través de su representante legal. Lo que les comentaba, los interrogatorios constituyen la máxima expresión de la oralidad y el interrogatorio se constituye como aquella serie o catálogo de preguntas que se le formulan a las partes procesales con la finalidad de encontrar la verdad o acercarse lo más posible a ella. Los interrogatorios son orales, no hay interrogatorio escrito. Y la nueva ley procesal del trabajo no ha optado por mencionar al contrainterrogatorio de forma expresa, pero se desprende del tenor de la propia ley que señala que los abogados de las partes también pueden preguntar o solicitar aclaraciones bajo las mismas reglas de apertura y libertad. Entonces sí está permitido el contrainterrogatorio. Se lleva un testigo y quien lo presenta le hace las preguntas en fórmula de interrogatorio
y luego la otra parte hace las preguntas en contrainterrogatorio. La declaración de parte es un medio de prueba también que puede ofrecer el demandante o el demandado. Entonces, el propio trabajador puede ofrecer como medio de prueba su declaración. Igual la empresa puede ofrecer como medio de prueba la declaración de su representante legal. Eso también es oral, es oralidad pura. Y puede haber interrogatorio y contrainterrogatorio. ¿Qué es la declaración de testigos? Es un medio probatorio por el cual un tercero ajeno al demandante y al demandado, no es el demandante, no es la empresa, es un tercero, declara ante el juez su testimonio referido al conocimiento de los hechos. Un testigo puede declarar sobre conocimientos jurídicos, técnicos o especializados. No, el testigo ¿de qué declara? De hecho, el testigo es alguien que ha visto, que conoce, que ha estado en una determinada situación. Por eso que a veces yo hago objeciones a declaraciones de testigos cuando el abogado le pregunta al testigo ¿qué opina? O ¿cuál es su opinión sobre el despido del demandante? El testigo no opina, el testigo afirma hechos, solo relata. O sea, si el testigo, por ejemplo, usted trabajador golpea a otro trabajador y ella es la testigo, mis preguntas van a ser, ¿usted vio? ¿Usted estuvo en el momento de los hechos? Son preguntas sobre los hechos, no son preguntas sobre opinión o conocimientos técnicos. El juez también puede interrogar a las partes. El hecho de que ya al testigo lo haya interrogado el abogado del trabajador y luego el abogado de la empresa no significa que ya acabó la declaración del testigo. El juez también puede hacer las preguntas que considere necesarias para saber si el testigo dice o no la verdad. El juez también puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes en función a su conducta asumida al proceso, sobre todo cuando se obstaculiza la actividad probatoria. Y eso es verdad o es bastante cierto, sobre todo cuando una de las partes no cumple con presentar pruebas solicitadas como exhibicional por la otra parte. Típico caso en los juicios de reclamo del pago de horas extras. ¿Cómo prueba un trabajador que ha realizado trabajo en sobretiempo o ha hecho horas extras? Marcación. O su marcación, ¿no? Resultados. ¿Resultados? Claro, su trabajo propiamente, sus informes. Claro, pero tú te puedes quedar hasta tarde o llegar antes de la hora y si no hacer trabajo o resultado. Lo puede complementar. Pero la prueba idónea es el registro de entrada y salida. Porque si el registro de entrada y salida te indica que si tu horario de salida es a las 6 y estás hasta las 8, se presume que esas 2 horas son horas extra. Pero ¿qué pasa en la práctica? ¿El trabajador tiene el registro de entrada y salida? No es un documento que lo tenga el trabajador. ¿Quién maneja o tiene el control del registro de entrada y salida? Recursos humanos, la empresa. La empresa, ¿no? Seguridad. Claro. Toma nota. Bueno, yo he visto casos en los que vigilantes, por ejemplo, no sé cómo habrán hecho, pero van al juicio con la copia del registro de entrada y salida físico. Ya habrán conversado con el vigilante o el área correspondiente. Pero eso no ocurre en la mayoría de casos. En la mayoría de casos el trabajador no va a tener el registro de entrada y salida. Entonces, ¿qué he visto en juicios de reclamo de pago de horas extras? El trabajador demanda sus horas extras y le pide a la empresa que exhiba los registros de entrada y salida. Entonces, a veces se puede bajar del sistema, doctor, en algunas... Cuando estarán colgadas en la red o... Sí, algún mes, ¿no? Para controlar el descuento que le han hecho por horas, ¿no? A veces en la planilla te descuenta. Claro. Y tú dices, pero ¿cómo? Si yo he venido siempre entonces vas y imprimes tu hoja de marcaciones. O sea, y ahí verificas, pero eso es pues un mes que puedes hacer, ¿no? O menos. O sea, no durante siempre. un mes está Sí. abierto el acceso Sí. para todos. Sí, No hay que pedirle a alguien. no. Ah, qué bueno. Eso O sea, es hay que algunos que una sí. empresa Hay o un entidad del sistema de Estado. asistencia Del Estado. Yo que ingresas con tu DNI Ya es y que hay una clave, entonces claro, ahí tú probablemente puedes ver tu algunas reporte. entidades del Estado lo hayan implementado, ¿no? Reporte Pero de- en el sector privado
no hay una... Algunas empresas tienen, otras no. No, pero esta es una entidad del Estado que estoy hablando. Ah, O sea, todas las No, empresas pero igual. y entidades del Estado están obligadas a tener un registro de entrada y Igual. salida. El tema es saber si el trabajador tiene acceso o no a ese registro de entrada y salida. En el Estado sí, pero en privado. En el privado, Ay, yo no he visto no, que no tengan sé. acceso al No registro de entrada y sabía. salida. Entonces, supongamos que sea una empresa privada. El trabajador no tiene acceso a ese registro y pide al juez y pide a la empresa que lo exhiba. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay juicios, por ejemplo, en los que la empresa simplemente no presenta el registro de entrada y salida porque presentarlo es contraproducente. Entonces, ¿qué han dicho los jueces de trabajo? Si la empresa no presenta el registro de entrada y salida, Lo da por aceptado. doy por aceptado el reclamo del trabajador. Eso en primera y segunda instancia, porque la Corte Suprema sí ha sido un poco pro empresa y ha señalado que el trabajador, así la empresa no presenta el registro de entrada y salida, si quiere que le den horas extra, tiene que al menos haber proporcionado algunas pruebas que demuestren la realización de trabajo sobre tiempo. Entonces no libera al trabajador de toda carga. Pero bueno, en primera y segunda instancia, por ejemplo en Trujillo, esto es un criterio ya consolidado. Si la empresa no presenta el registro de entrada y salida, le damos la razón al trabajador en todo lo que haya demandado. Y esto a partir de la aplicación de este artículo, del artículo, No sé. claro, del artículo 2, que señala que el juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo a su conducta asumida en el proceso. Si la actividad probatoria es obstaculizada por una de las partes, le doy la razón a la parte contraria. Entonces hay que presentar. En los juicios, cuando una de las partes pide una exhibicional, hay que cumplir con la exhibicional. Si el juez te pide que presentes el contrato de trabajo, la liquidación, las cartas de preaviso, despido, hay que presentarlas, porque de no hacerlo, además de posibles multas, puede ocurrir que el juez sentencie en contra de nuestros intereses. Implicancias generales de la oralidad, o qué se le exige a las partes a partir del principio de oralidad. Mejor preparación de los jueces y una especialización en litigación oral sobre todo, porque el derecho al trabajo sustantivo se conoce, se sabe, no es tan complicado, pero yo creo que principalmente tienen que recibir preparación en litigación oral y complementarlo, pues, ¿no? Derecho de trabajo, litigación oral. Mejor preparación de los abogados sobre litigación oral. Si ustedes quieren litigar, este curso les ayuda, pero no es lo único o es lo suficiente. Hay buenos cursos de litigación oral, por ejemplo, hay acceso, uno entra a internet, acceso capacitación, es un instituto, pero yo creo que voy a hacer publicidad. Acceso a capacitación, que es una sucursal de la Universidad de Los Ángeles, que de hace unos años hace cursos de litigación oral en Lima, muy buenos. Ese curso siempre se llevaba solamente en Estados Unidos. Y en YouTube se pone No, en Google, acceso a capacitación. Y dicta buenos cursos de litigación oral, acceso a capacitación. Y en Lima lo hacen ya hace varios años, hacen en Lima, en Cusco, y a veces hacen en países cercanos, en Ecuador, en Chile, en México, litigación oral. Entonces, ahí que le enseñan a las partes, por ejemplo, hacer un alegato de apertura. ¿Qué es un alegato de apertura? Un alegato de apertura es un resumen en que el abogado, no son las partes, es el abogado expone el resumen de su teoría del caso. ¿Cómo se ha sintetizado o con qué se ha comparado un alegato de apertura? Con el tráiler de una película. ¿Cuánto dura una película? 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media. ¿Cuánto dura un tráiler de una película? 2 minutos. El tráiler de una película es el alegato de apertura de tu teoría del caso. Tú tienes que en 5 minutos explicarle al juez qué vas a demandar, en qué consiste el caso. Entonces, pero formular un alegato de apertura no es algo que nos hayan enseñado en la universidad. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba no he llevado litigación oral. No había. Ahora sí, ya en algunas universidades recién están implementando o ya llevando cursos de litigación oral. Y eso se aprende en ese tipo de cursos. Ya hay maestrías incluso en litigación oral, cursos de diplomados, cursos de especialización.
También tiene que capacitarse al personal administrativo. ¿Por qué al personal administrativo? Porque el personal administrativo es el que usualmente sentencia. Hay pocos jueces que sentencian. Usualmente sus especialistas, sus secretarios proyectan la sentencia y el juez revisa la misma. Claro, el juez después de la audiencia le va a dar las directrices a sus secretarios, especialistas. Oye, esto tiene que salir fundado por estos argumentos, pero toma, ahora te toca a ti proyectar. Es importante que ese personal administrativo haya sido capacitado. Necesidad de implementar apropiadamente los juzgados y salas. Bueno, de mi experiencia en la litigación, hay provincias que sí han implementado de manera bastante ordenada sus salas, sus audiencias. Por ejemplo, a mí me gusta ir bastante a litigar a Trujillo porque ahí sí hay salas cómodas para llevar audiencias. En Lima es un poco complicado. Al menos hace poco han reformado y han remodelado el piso 5 del edificio del Zamora. ¿Ustedes conocen el edificio del Zamora? Claro, sí. Claro, en el edificio del Zamora, los juzgados laborales que ven nueva ley están en el piso 17 y 18, pero ahora ya están en el piso 5 también, y los del piso 5 ya los han remodelado. Se parece a esto, más o menos una sala de audiencia, y por ejemplo ahora ya han implementado aire acondicionado, que es esencial ahora en el verano. Su cámara de video se ve bonita, se ve moderna, entonces ya ha habido cierta predisposición del Estado para implementar apropiadamente los juzgados y salas. Bueno, ahora vamos a ver la última parte de la clase del día de hoy. Hacemos un break de 10 minutos. Bueno, vamos a ver la última parte de la sesión del día de hoy, que tiene que ver con el análisis de los artículos segundo, tercero y cuarto del título preliminar de la nueva ley, que comprenden los fundamentos de la nueva ley. Hemos visto los principios de mediación, concentración, celeridad, veracidad y oralidad, pero ahora vamos a ver los fundamentos del nuevo proceso laboral. En el artículo segundo del título preliminar se ha establecido cuál es el ámbito de la justicia laboral. ¿En qué se traduce el ámbito de la justicia laboral? En una justicia omnicomprensiva hacia lo laboral. Eso es una de las novedades también de la nueva ley procesal del trabajo, que consiste en otorgarle al juez laboral la competencia para resolver cualquier controversia que nace de una prestación de servicio subordinada, independientemente del tipo de empleador o de si la relación o si de la controversia surge del inicio, ejecución o extinción del vínculo laboral. Todo lo que fluya de una prestación de servicio subordinada lo va a ver el juez de trabajo o la justicia laboral. Vamos a ver algunas clasificaciones de esta justicia omnicomprensiva. Podemos clasificar la justicia omnicomprensiva según el conflicto, según la naturaleza jurídica de la prestación de servicio. El juez de trabajo ahora ve conflictos derivados del régimen laboral privado o regímenes laborales especiales. ¿Cuál puede ser un régimen laboral especial privado? 728. No, 728 es el régimen privado general, pero especiales dentro de ese régimen privado 728, micro, pequeña empresa, agrario, construcción civil, portuarios, trabajadoras del hogar. Algunos consideran que es un régimen especial. ¿Cuál dijo usted? Minero. Bueno, es que el minero no se sabe si es un régimen especial o un régimen general con particularidades. Para ser régimen especial, según la doctrina ha señalado que tiene que tener rasgos muy específicos. En cambio, el minero, lo único que tiene de particular es la jornada típica, pero de ahí todo se regula bajo el régimen general. El pesquero sí podría ser un régimen especial dentro del régimen general, pero todos esos son regímenes especiales privados. También ve el juez de trabajo la prestación de servicios de naturaleza formativa, las modalidades formativas, los practicantes pre o profesionales, de naturaleza cooperativista,
el vínculo entre las cooperativas y sus socios cooperativistas, y de naturaleza administrativa, el decreto legislativo, el famoso 276, CAS, y ahora el régimen del servicio civil. Lógicamente, en esta clasificación estarían excluidas las prestaciones de la naturaleza civil. O sea, el locador no puede acudir a la justicia laboral, salvo que el locador sea un locador fraudulento, ¿no? Un locador que en realidad es un trabajador subordinado. Clasificación según el interés vulnerado. El juez de trabajo ve conflictos individuales en el que las partes son la empresa y el trabajador. Por ejemplo, el no pago de un beneficio. No te pago un beneficio, tu trabajador me reclamas. Pero también conflictos plurales. Por ejemplo, no le pago asignación familiar a todos los trabajadores de la empresa. Todos los trabajadores, a través de un liticonsorcio o con una acumulación objetiva originaria, plantean una demanda, todos en un solo juicio. Ese es un conflicto plural. Dos o más trabajadores demandan el pago de un beneficio laboral. Pero también ver el trabajo conflictos colectivos, en los que el afectado ha sido un número indeterminado de personas. Por ejemplo, ahora vamos a ver también que la nueva ley le permite a una ONG, a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, demandar frente a afectaciones de tipo colectivo, un supuesto de trabajo forzoso, por ejemplo, trabajo infantil, o aquí también podemos comprender a las famosas acciones de clase, o también denominadas en el sistema del common law como las class action, esas acciones de clase. No sé si ustedes habrán visto esas películas norteamericanas en las que hay una película donde trabaja Julia Roberts, en la que ella asesora a un pueblo por la contaminación, ¿no? Se llama Una mujer audaz. Ella es abogada de un pueblo, entonces demanda a la minera a través de una acción de clase. ¿Qué es la acción de clase? Es la demanda en que los afectados son un grupo, una categoría, una población. Entonces supongamos que hubiera una empresa maderera en la selva que tiene trabajadores a través de trabajo forzoso y son una gran cantidad. La Defensoría del Pueblo podría plantear un conflicto de ese tipo, una demanda de ese tipo, pero son casos bastante particulares. Conflictos jurídicos vinculados a aspectos sustanciales o conexos a la prestación de servicios. Aspectos sustanciales, todo lo vinculado con el contrato laboral, por ejemplo, pago de beneficios, indemnización por despido arbitrario, reposición. Y aspectos conexos son aspectos o conflictos que no nacen del contrato de trabajo, pero que se relacionan con este. Por ejemplo, el pago de una indemnización por daño moral luego de un despido arbitrario. La norma laboral no contempla que ante un despido haya una indemnización por daño moral. Pese a eso, eso ya es un criterio actual repetido por la judicatura. Además del despido arbitrario, la indemnización se puede demandar una indemnización por daño moral. Sin prueba alguna, por el hecho del despido nada más se debe otorgar esa indemnización por daño moral. No. Una prueba que acredite que la enfermedad que la ha provocado. Así es. Descanso médico puede ser. Descanso médico, un certificado psicológico que demuestre que tiene estrés, ansiedad, etc. Eso es el daño moral. No puede ser presumido. O sea, el hecho de que el trabajador sea despedido, una constancia médica, algo adicional que demuestre que haya estado así es. tomando por justamente todo ese proceso que llevó, ¿no? El daño moral sí puede ser resarcido, pero tiene que ser probado. ¿Y cómo se puede calcular el monto de lo que le pueden como reconocer al trabajador por ese daño moral? Sí, ese es un monto discrecional. Ese es un monto que finalmente debe depender del criterio judicial. No hay una tasación o un tarifario para casos de daño moral como si el despido arbitrario. El despido arbitrario es
sueldo y medio por año de servicio. Por el daño moral, mira, yo he visto casos Tal vez depende del grado de esto. Puede depender del grado de esto. del Hay grado. personas que pueden haber sido afectadas más que otras. Claro, pero a lo que voy es que esa afectación O con al final la valoriza, que haya ¿Cómo se tenido. valoriza? la cuantifica el juez. Claro, O sea, puedes encontrar un juez muy serio que va a dar 5.000, 10.000 soles, como he visto algún caso de trabajador despedido que le han dado 50.000, 80.000 soles. Entonces no hay un criterio, depende de la valorización que efectúe el juez en el caso concreto. Claro está con las pruebas que se le aportan. Hay jueces que por daño moral así le lleven todas las pruebas. He visto casos que han dado 5.000, 3.000 soles. Pero hace poco vi un caso en sala laboral acá en Lima que por un despido arbitrario de un trabajador al que no le habían renovado el contrato y con un solo certificado de trabajo ya estaban dando 50.000 soles. Entonces no hay un criterio, depende mucho de la subjetividad del juez, lamentablemente. Empresa. Claro, depende de la empresa y depende del abogado que asesora al trabajador. Hasta que se reglamente. Hay que buscar ese abogado. Ustedes, Hasta que- ¿a usted cuánto? Sí, he visto casos así. Conflictos vinculados a la celebración del contrato pueden producirse antes de la celebración del contrato de trabajo, durante su ejecución e incluso con la extinción. Antes de la celebración del contrato de trabajo. Pero uno se preguntaría cómo se puede demandar algo sin que haya contrato de trabajo. ¿Hay algún escenario o algún caso en el que se puede demandar en el fuero laboral una situación previa al contrato de trabajo? La respuesta es que sí, y como ejemplo tenemos las famosas ofertas de empleo discriminatorias. Hay una oferta de empleo que indica que solamente se aceptan para esa postulación trabajadoras venezolanas, ¿no? Que está de moda. O jóvenes de 20 años. O jóvenes de 20 años, o jóvenes egresados de ciertas universidades. Entonces, esas son ofertas de empleo discriminatoria y puede la empresa ser demandada, pero ahí no tengo muy claro. La norma procesal indica que se pueden demandar ese tipo de situaciones. Lo que yo no sé es qué se va a demandar, porque hasta ahora no se ha hecho eso. Lo que sí ha ocurrido es que SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, ha multado a la empresa por ese tipo de ofertas. Pero en el fuero judicial, ¿cómo podría materializarse una demanda ante ese tipo de situaciones? Para empezar, ¿quiénes podrían demandar? Los que participaron del proceso. Nada más. Alguien que haya participado del ¿Los que proceso. participaron o los que no pudieron participar? Los que fueron segregados. Porque los que participaron, se supone que han participado porque han cumplido con el perfil. Pero los más afectados son los que no participaron o no han podido participar. Pero ahora, ¿cómo llegan ellos a demandar? ¿Cuántos son? ¿Y qué se demandaría? Yo eso... Tiene que haber grabado, por ejemplo, cuando se presentaron, hicieron una cola y que de repente dijeron, no, solo jóvenes de 20 años, y había una cola de, por Ya. decirle más. Perfecto. Eso Pero, podría ser un... ¿qué se demandaría? Se demandaría, bueno, Pero es la en el caso de que no hay igualdad de derechos. ¿Pero para qué todos. buscas entonces con tu demanda? Claro, ¿qué busco? Indemnización. Que considere indemnizándome o considerando, ¿no?, la postulación y demostrando de que podemos ser aptos, ¿no? Ya, ahora, Por decir. una empresa, supongamos que sea una empresa. Ya. A la empresa no se le puede obligar a contratar personal. No estamos obligando, pero sí vamos a cumplir con los requisitos que a todos, según la empresa que ha considerado, Que nos cumplir. consideren. Claro, Ahora, exacto. es lógico que nos van a que considerar, participemos. van a participar y no los van a contratar por reclamones, Pero también por- va a haber ahí cosas que se va a ver, porque si hay una evaluación, hay una serie de requerimientos. En el Estado eso sería más sencillo, ¿no? Claro. Porque el Estado tiene que cumplir con Sí. los precios. Pero en el sector privado, Claro. yo creo que ahí la demanda podría llegar hasta una indemnización a los posibles afectados Ajá. y el pago de una multa por parte de la empresa hacia Así. el Poder Judicial, ¿no? Una multa a la empresa. que sea significativa. Ajá. Entonces, antes o después de celebrar el contrato de trabajo.
Esto ya es todo lo que surge. ¿Sí? ¿Alguna duda? Pero pueden hacer la consulta, no hay ningún... Pueden ocurrir los conflictos después de celebrado el contrato de trabajo, durante su ejecución e incluso durante la extinción. Durante la ejecución es sencillo, pues no el pago de beneficios, algún tema de hostilidad. ¿Y a qué nos referimos con la extinción? El pago de una indemnización por despido arbitrario o la reposición. Otro fundamento del proceso laboral es la búsqueda de la igualdad real de las partes y la imparcialidad judicial. Todo proceso laboral debe evitar que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso, por lo cual se busca la igualdad real de las partes. ¿Cómo? A través, por ejemplo, del principio de socialización. Exige al juez la capacidad de saber intervenir a fin de que las desigualdades materiales entre las partes no entorpezcan la labor de proveer tutela judicial. Por ejemplo, el juicio laboral es gratuito para el trabajador que percibe menos de 70 URPs. No tiene que pagar ningún tipo de arancel. Y por otro lado, si el trabajador reclama un monto de dinero menor a 10 URPs, ¿cuánto es 10 URPs? La URP es 400. La UIT, ¿cuánto es actualmente? 4.200. 4.200, ¿no? Entonces 420 por 10, 4.200. 4.200. Una UIT. Si el trabajador reclama menos de este monto, no tiene la obligación de acudir con un abogado. Incluso cuando se implementó la nueva ley, se emitieron unos formatos de demanda. Entonces el trabajador solo tenía que llenar sus datos, tenía que plantear el monto y sin que un abogado firme la demanda, podía demandar. Ahora, eso hasta cierto punto se llegó a criticar. Yo no lo he visto en la práctica que trabajadores demanden por su propia cuenta sin un abogado. ¿Por qué? Porque puede que el monto sea mínimo, pero siempre se va a requerir una asesoría o una defensa en el juicio de parte del abogado del trabajador. Otra manifestación es la defensa pública que se le debe brindar a la madre gestante, al menor de edad y a las personas con discapacidad cuando interviene en un proceso laboral. Por otro lado, el juez debe privilegiar el fondo sobre la forma, lo que ya hemos indicado antes, el principio de veracidad. Antes de optar por revisar o sujetarse a las formas, en virtud del principio de primacía de la realidad, también el juez debe atender a lo que la verdad refleja. El principio pro actione es otra manifestación de esa socialización del proceso laboral. ¿Qué implica el principio pro actione? Que si hay una duda sobre si el proceso debe archivarse o proseguir, hay que optar por la continuación y supervivencia del proceso laboral. Y por ejemplo, he visto casos, y yo creo que los jueces de trabajo no han entendido aún el principio pro actione. Algunos juzgados son muy meticulosos al momento de admitir una demanda. Reciben la demanda y observan todo lo que se pueda. Por ejemplo, no admiten una demanda porque el abogado del trabajador no juntó su constancia de habilitación. ¿Qué puede pasar? Supongamos que el trabajador y su asesor no subsanan esa presentación de la constancia de habilitación. ¿Qué va a ocurrir? El trabajador y su abogado presentan una demanda y el juez le declara inadmisible la demanda porque el abogado del trabajador no presentó su constancia de habilitación y da 5 días para que se subsane. Supongamos que no subsana. ¿Qué ocurre? Se archiva el proceso. Improcedente, archivo del proceso. Eso sería consecuente con el principio pro actione. Una cuestión formal debería generar o fundamentar el archivo del proceso. Nosotros creemos que no. Lo que debería hacer el juzgado es admitir la demanda y advertir esa situación para que se subsane. Si no se subsana, se multa o hay un apercibimiento, pero no puede el juez atacar el acceso a la tutela judicial del trabajador. Por otro lado, también se reconoce el debido proceso, la tutela jurisdiccional y la razonabilidad. Bueno, hay dos tipos de debido proceso, el debido proceso formal y el debido proceso material. El debido proceso formal es
o son las garantías procedimentales del proceso, que se notifique correctamente, que se respeten los plazos, que se actúen las pruebas, que el juez sea congruente con lo que se ha pedido. Ese es el debido proceso formal. Y el debido proceso material, ¿qué vendría a ser? El debido proceso material es definido por el Tribunal Constitucional y por la doctrina como la corrección del criterio judicial. Puede ocurrir que el juez respete las formas, que notifique, que respete los plazos, pero su sentencia es una sentencia incorrecta, una sentencia técnicamente incorrecta, en la que el fallo que da es un fallo contrario a derecho. Eso es debido proceso material, la corrección del criterio judicial. Por otro lado, se le brinda especial tutela a la madre gestante, al menor de edad y a la persona con discapacidad en virtud del artículo 23 de la Constitución. Por otro lado, hay un rol protagónico del juez en el nuevo proceso laboral. El juez laboral debe impulsar el proceso, impulsar el desarrollo del mismo. ¿Cómo se manifiesta? Con el hecho, por ejemplo, de que el juez interroga a las partes, puede solicitar medios de prueba de oficio, entre otros. El juez puede sancionar a las partes. Yo recuerdo que una de las primeras o de las novedades que se comentaba de la nueva ley procesal del trabajo era la posibilidad que tenía el juez de multar. Y les comento esto como un caso propio, una experiencia propia. Cuando recién se implementó la nueva ley procesal del trabajo en Trujillo, en La Libertad, yo iba asesorando a una empresa de venta de vehículos que había sido demandada por trabajadores de limpieza que habían estado recibidos por honorario. Uno de ellos demandaba el pago de 120.000 soles porque había estado 8 años por recibo por honorario, demandaba todos sus beneficios. Y efectivamente él tenía todos sus recibos, tenía llamadas de atención, registro de entrada y salida. El caso lo iba a ganar. Entonces yo voy a Trujillo como el representante legal de la empresa. Vamos a la audiencia. Recién la nueva ley en Trujillo tenía 2 o 3 meses de haberse implementado. Nos sentamos para esperar la audiencia. Llega el juez y el juez ya había leído la demanda, ya había revisado los medios probatorios y tenía clarísimo el caso. Empieza la etapa de la conciliación. Y el juez directamente y de manera muy franca me dice a mí como abogado de la empresa y al representante de la empresa que el juicio lo vamos a perder. Señores, ustedes van a perder el juicio, van a tener que pagar no 120.000 sino un poco más, un poco menos, 100.000 soles. A eso sumémosle costas y costos. En Trujillo al inicio por honorarios sentenciaban 30% de costos, intereses y aparte por obstruir la justicia y por llevar y asesorar juicios sin fundamento, lo voy a multar con 20.000 soles. Entonces yo miré al representante de la empresa y le dije hay que conciliar. Y conciliamos por 60.000 soles. Un juicio que después de 2 años, cuando recién se había implementado la nueva ley, en un año iba a sentenciarse por el doble de ese monto. Pero ¿qué fue lo que motivó esa conciliación? El hecho de que el juez nos dijo lo voy a sancionar, lo voy a multar, e incluso indicó que iba a remitir oficio a los colegios de abogados, en ese caso a mi colegio de abogados, por asesorar procesos antiéticos o procesos que no tenían fundamento. Ahora, no solo sanciona el juez en esos casos, el juez también de trabajo con la nueva ley sanciona cuando, por ejemplo, he visto la siguiente situación. La empresa, citan a una audiencia, va la empresa, va su abogado, va el trabajador y no llega el abogado. Eso me ha pasado hace poco, no llegó el abogado del trabajador. Entonces nos hizo pasar el juez a la audiencia y no la llevó a cabo porque se requería la presencia del abogado del trabajador, pero en audio y video multó al abogado con el pago de dos URPs, que vendrían a ser como 800 soles. Entonces se multa ese tipo de situaciones. No solo ir a una audiencia y obstruir la justicia, sino el hecho de no ir. Así que como recomendación, el día que tengan una audiencia vayan, porque de no ir pueden ser sancionados por el juez.
La gratuidad del proceso. El proceso es gratuito para el trabajador cuando el monto no supera las 70 URP. 70 URP es, si la URP es 420, 70 estamos hablando de casi 30.000 soles. Si el monto supera esa cuantía, el trabajador paga, saben que hay que pagar aranceles, aranceles, pero el trabajador paga la mitad del arancel. Eso es importante que lo sepan, si un día son trabajadores o si son trabajadores, el trabajador paga la mitad del arancel. Si el arancel por ofrecimiento de pruebas es 200 soles por la cuantía, porque uno ve los aranceles por la tabla y las cuantías, el trabajador paga la mitad del arancel. La empresa no, la empresa tiene que pagar todo el monto del arancel. Finalmente, el artículo 4 de la nueva ley procesal del trabajo ha establecido el deber de los jueces de resolver un conflicto con arreglo a la Constitución política, los tratados internacionales de derechos humanos y la ley. Esto se conoce como la interpretación conforme a la Constitución. Y es que a veces nos olvidamos, debido al quehacer diario, y creemos que el derecho se soluciona a partir de la ley, o del reglamento, o de normas incluso inferiores, pero el derecho se construye, o la solución de los casos se construye a partir de la Constitución. Y la Constitución no es solo la Constitución, sino los tratados de derechos humanos, la interpretación que hayan efectuado la Corte Interamericana de Derechos Humanos o tribunales internacionales. En materia laboral, ¿hay alguna organización que emita normas laborales que vinculen al Perú? La OIT, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo. Hay varios convenios, sería bueno revisarlos, y los convenios que el Perú ha ratificado son norma peruana. Por ejemplo, el trabajador a tiempo parcial, ¿tiene derecho a vacaciones o no tiene derecho a vacaciones en nuestro país? Pero la norma peruana señala que para tener derecho a vacaciones tienes que haber tenido una jornada de 4 horas a más. Entonces el tiempo parcial es menor. Pero ¿por qué usted indica que sí? Uno de los tratados de la OIT dice que todo trabajador debe tener vacaciones. Por lo menos, ¿cuántos días? 6 días. Entonces, la respuesta a esa pregunta es que ese tratado ratificado por el Perú es norma en el Perú, norma vigente. Y el trabajador a tiempo parcial debería por lo menos tener 6 días de vacaciones al año. Y la solución la hemos dado a partir de la norma internacional. También hay que revisar pues, los precedentes del Tribunal Constitucional. Hay varios precedentes en materia laboral que son parte de la norma constitucional. ¿Cuál es el bloque normativo laboral? La Constitución Política del Perú, los tratados de derechos humanos, los convenios de la OIT, después ya vienen el nivel legislativo, normas de nivel primario, tratados que no sean derechos humanos, leyes ordinarias, normas de nivel secundario, los reglamentos de las leyes, una sentencia anulatoria del Poder Judicial, la directiva del Ministerio de Trabajo y normas de nivel terciario, el convenio colectivo, los reglamentos internos del trabajo y la costumbre laboral. Lo que les comentaba, el juez no se vincula a la Constitución y a las normas constitucionales, pero las normas o las disposiciones de la Constitución no tienen ningún sentido si no se aplican bajo la interpretación que el Tribunal Constitucional haya efectuado de los mismos. Entonces, es importante tener o revisar los precedentes del Tribunal Constitucional, por ejemplo, el presidente Llanos Huasco, que estableció en el año 2006 la posibilidad de la reposición frente a despidos fraudulentos, despidos incausados. Ese es uno de los precedentes más famosos, pero después han habido precedentes, por ejemplo, respecto al presidente Huatuco, ¿no? Famosísimo presidente del Tribunal Constitucional, que ha señalado que el trabajador que quiera demandar su reposición en el Estado, bajo el régimen laboral privado, tiene que haber
accedido a través de un concurso público a una plaza presupuestada. Si no cumple con esos dos presupuestos, no puede demandar la reposición en el Estado bajo el régimen laboral privado. Ese precedente tiene que cumplirlo todo órgano judicial de primera a segunda instancia, porque el precedente vinculante del TC, del Tribunal Comunal, es, según la doctrina, una ley. Es como si fuera una ley más. Bueno, y con eso hemos acabado la clase del día de hoy. Tenemos un espacio para consultas.